cuarto episodio de la semana al otro lado del micrófono. Yo soy Jorge Marín y os doy la bienvenida. Nación Podcast presenta Al otro lado del micrófono, tu ración de metapodcasting diaria. Un proyecto de Jorge Marín Nieto. Jueves 23 de diciembre. El 2021 se va acabando y, como es habitual, comienzan a aparecer las listas de los mejores momentos de este 2021, las canciones más exitosas de este año, las series, películas, libros y, como no, los podcasts más escuchados durante este año. Y ojo a esta última frase, los podcasts más escuchados de este año. Dejadme que los repase y luego me extiendo sobre esto que os comento. Hoy voy a hablaros de un top 10 de los mejores contenidos que han escogido desde una plataforma, concretamente Apple en España, en Apple Podcast. Ojo. Antes de nada, quiero decir que no pongo en duda que los contenidos que voy a comentar a continuación sean contenidos muy buenos, excelentes, que sean de los más escuchados, que sean de lo mejor, la repanocha en vinagre. Al contrario, repasando un poco la lista, coincido en muchos de ellos, pero, como decía, al contrario, no creo que sea lo más escuchado en Apple Podcast. Me explico. La primera de las selecciones que han destacado en Apple Podcast es Saludos Cordiales, de Radio Marca, con Pablo Juan Arena, donde nos trata la historia de José María García y José Ramón de la Morena, en la que protagonizaron un duelo durante muchos años entre los dos programas más escuchados de la radio deportiva que se emitían a la misma hora. Ellos y sus redacciones pelearon por dar antes las noticias, por conseguir a los primeros protagonistas y por tener más oyentes que su rival, que su contrario. Todo esto es la historia que nos ha contado Saludos Cordiales gracias a Pablo Juan Arena, en Radio Marca, ya digo. La segunda selección que hacen es Acontece que no es poco con Nieves con Costrina, de Ser Podcast, una lección de historia con mucho humor, donde podemos conocer la anécdota que hay detrás de cada efeméride. La tercera de las selecciones es 1931, de Onda Cero, un podcast serie documental creado por Carlos Alsina para Más de Uno con motivo del 90 aniversario de la proclamación de la Segunda República. El cuarto podcast escogido es Desenterrando el Pasado, de National Geographic España, un podcast sobre arqueología y paleontología que explora los detalles más interesantes de nuestro pasado a través de las investigaciones y excavaciones arqueológicas más importantes que se están realizando a lo largo de todo el mundo. Quinta opción, La Esfera, de Podium Podcast. La Esfera parte de una premisa real. Varios pilotos del ejército americano han publicado una carta en el New York Times haciendo público que llevan años viendo objetos voladores no identificados en sus maniobras de vuelo. Además de todos estos podcasts que nos recomiendan desde Apple Podcast, a los que os podéis suscribir hoy mismo, también podéis suscribiros a este podcast, Al otro lado del micrófono, para estar al tanto diariamente de noticias, herramientas, curiosidades, eventos y un montón de referencias más al podcasting. Y, por supuesto, recomendaciones como las que os traigo hoy, que no las traigo yo, las traigo por podcast, pero bueno, ya me entendéis. Podéis hacerlo buscando Al otro lado del micrófono en vuestro podcatcher favorito, que se me lengua la traba, o bien a través de las plataformas Apple Podcasts, Spotify, Spreaker, iVoox, TuneIn, Podimo, Anchor, Google Podcast y, por supuesto, también agregarlo a vuestra aplicación de podcast favorita mediante nuestro propio feed, que lo dejaré en las notas del episodio. Pero bueno, sigamos con la lista. En el número 6 han puesto La fucking condición humana, de El Extraordinario. Ni tú mismo conoces al humano que llevas dentro. En este programa descubrimos a otros y a nosotros mismos, desde la curiosidad, el asombro y la fascinación. Número 7. Sintonías infrecuentes, de Podimo. El podcast producido en exclusiva por Podimo y la Fundación Felipe González, que se concibe como un espacio para la reflexión y que aspira a convertirse en un nexo de comunicación directa con la ciudadanía. El expresidente del gobierno conversa con personalidades y expertos de distintos ámbitos con los que intercambiará reflexiones sobre diversos temas desde puntos de vista plurales, de formación generacional e ideológicamente transversal. Madre mía, que vaya descripción. Número 8. Esta es muy sencillita. Criminopatía, de Clara Tiscar. Historias reales de crimen y criminales. Punto. Número 9.
Todo pasa con Andreu Buenafuente, de El Terrat. Todo pasa es un experimento sonoro con el que Andreu Buenafuente se destapa en el mundo de los podcasts. Cada semana un nuevo paseo a su lado por el día a día del productor, presentador, cómico y persona. Y en último lugar, Anual, 1921, de Onda Cero. Carlos Alsina pone voz a este ambicioso documental sonoro en forma de podcast que narra en 7 capítulos el desastre de España en Marruecos, que desencadenó el golpe de estado de Primo de Rivera y el final del reinado de Alfonso XIII. Bien, hasta aquí estas 10 recomendaciones. Ya digo que son Anual 1921, Todo pasa con Andreu Buenafuente, Criminopatía, Sintonías infrecuentes, La fucking conducción humana, La esfera, Desenterrando el pasado, 1931, Acontece que no es poco con Nieves con Costrina y Saludos cordiales. Bien, el top 10 de recomendaciones de lo mejor del 2021 en Apple Podcasts. Y lo más curioso de todo esto, de este listado, es que pese a que son los 10 podcasts más destacados en Apple Podcasts, no todos se pueden escuchar allí. Y por eso he decidido hacer este capítulo. Que yo reconozca, al menos que tenga claro clarinete, hay por lo menos 2 que son exclusivos de otra plataforma. Tenemos el caso de Todo pasa, de Andreu Buenafuente, que es un iVoox Originals, que pese a que en los episodios en Apple Podcast indica una duración, realmente no es así. Por ejemplo, hay uno de ellos que pone 46 minutos y esto es irreal. Esto, de hecho, sobre este tema de los minutos que son irreales, os puedo hablar de buena tinta porque he descubierto cómo hacerlo durante estos últimos días. El que quiera saber, que se quiera adelantar a todo esto, que se pase por el canal de Telegram, que ahí he averiguado el cómo. Pero bueno, ya lo traeré en próximos episodios. Pero lo que decía, estos 46 minutos que aparecen en Apple Podcast son irreales, ya que no podemos pasar del minuto 9 de ese capítulo. A menos, lógicamente, que nos vayamos a la plataforma madre, o sea, a iVoox. Y por otro lado, tenemos a Sintonías infrecuentes, con Felipe González a la cabeza, que de hecho es una de las mayores apuestas de la plataforma Podimo durante este pasado 2021, y que vuelve a pasar lo mismo. Es otro proyecto exclusivo, en este caso de Podimo, que solamente podemos escuchar en Podimo. Claro, esto lo que me hace preguntarme a mí mismo es qué sentido tiene anunciar contenido exclusivo de otra plataforma y sobre todo destacarlo dentro de Apple Podcast. Me explico. Si fuera un artículo, un post de una web o pues no sé, o en otra aplicación donde reseñasen este top 10 de podcasts destacados del 2021, pues hombre, yo lo podría llegar a entender. Tú o tu empresa haces una breve reseña o una crítica de un contenido que te gusta o que incluso quieres pertenecer, que a lo mejor incluso puede pertenecer a la competencia, si no te puede quitar a usuarios de tu propia aplicación. Que oye, si le ha gustado a la persona que ha escrito esta reseña o ha destacado estos 10 podcasts y en su empresa o en su compañía se lo permiten, pues bienvenido sea. Pero en este caso, la recomendación, que es un banner gigante dentro de la propia Apple Podcast, incluso tiene un pequeño, ¿cómo decirlo? Parte del banner arriba, una categoría propia, ¿no? Pues no tiene mucho sentido, o al menos yo no se lo encuentro. Por eso grabo este episodio, para ver si vosotros sois capaces de encontrarle una explicación. Vamos a ver, cuando tú tienes una aplicación o una plataforma, lo que te interesa es que los usuarios estén el mayor número de tiempo posible dentro de tu aplicación o plataforma y a su vez, cada vez acumular más y más usuarios con el paso del tiempo. Si habláramos en pasado, cuando Apple Podcast era simplemente un catálogo que no ofrecía ningún tipo de suscripción y no generaba beneficios directos para la propia Apple Podcast, bueno, todavía lo podría llegar a entender, que no le importase perder usuarios o perder oyentes. Pero hoy en día Apple Podcast tiene podcast bajo suscripción. Véase, por ejemplo, el caso del recuento musical. Es un podcast que ofrece contenido exclusivo dentro de Apple Podcast. Quiere decir que a Apple Podcast, de cada suscripción que se lleva al recuento musical, Margot, se lleva un pequeño porcentaje. Con lo cual le interesa que cuanta más gente vea el podcast del recuento y más gente esté presente dentro de su plataforma y más gente pase más horas dentro de su aplicación,
pues más posibilidades hay de que descubran este contenido u otro contenido, como por ejemplo los exclusivos de Podimo en Latinoamérica, que son los exclusivos de Podimo en España, que tiene dentro de su aplicación, pero en otros países pues lo ofrece a través de Apple Podcast. Bien, lo podría llegar a entender. Pero el caso de España no es así. El caso de España, iVoox, iVoox son los iVoox Originals y solamente los puedes escuchar allí. ¿Puedes escuchar una pequeña muestra dentro de Apple Podcast? Sí, pero si lo quieres escuchar te tienes que salir de Apple Podcast e irte a iVoox Originals. Como decía, si esto hubiera pasado hace tiempo, cuando Apple Podcast era iTunes y todo el contenido que había allí era totalmente gratuito, pues bueno, pues tampoco lo hubiera entendido del todo, pero todavía tendría algo de sentido. Muy poco, eso sí, pero algo de lógica. Pero a día de hoy, que hay programas exclusivos dentro de su plataforma, creo que lo más conveniente y lógico hubiera sido recomendar alguno de estos podcasts, que pueden ser de producción propia, como el caso de los iVoox Originals, pues en este caso Apple Originals o algo así. Creo que en España todavía no hay ninguno, pero en Estados Unidos sí. O incluso de terceros que tengan contenido exclusivo dentro de Apple Podcast, como por ejemplo el recuento musical. Es un ejemplo de los muchos que habrá, pero bueno, todavía lo podría llegar a entender. Pero que echen balones fuera y se dediquen a recomendar dentro de sus top, de sus 10 podcasts más escuchados o más descargados o más... Yo creo que más escuchados no puede ser, no lo sé, lo pongo en duda. Pero bueno, lo mismo ahora me escribe alguien de Apple Podcast y me dice: Jorge, no llevas razón y lo hemos hecho por esto. Que lo dudo mucho, pero bueno, oye, quizás a lo mejor plante una semilleta en alguna cabeza y para el año siguiente pues a lo mejor le den una vueltecilla y a lo mejor, aunque sea, vuelvan a hacer un top 10 un poco extraño, sí, pero sobre todo que no sé, que esquiven, ¿no?, estos programas originales o exclusivos de otra plataforma. Quiero pensar que una de dos: o se trata de un gran favor que le han hecho tanto a iVoox como a Podimo, o directamente se trata de una recomendación muy personal de algún trabajador que está en Apple Podcast o en Apple Podcast en España y que lo ha hecho sin que sus jefes se den cuenta, porque de verdad que no me entra en la cabeza. Pero bueno, ya digo, esto solamente es mi opinión y quizás esté muy, pero que muy equivocado. Por eso quiero preguntaros a vosotros, a ver qué os parece y si estáis de acuerdo en que se recomienden podcasts exclusivos dentro de una plataforma de la cual no les pertenece. En fin, estas recomendaciones cruzadas entre plataformas, que por un lado me parecería guay si todas hicieran lo mismo, pero no veo yo a iVoox recomendando podcast de Podimo o a Podimo recomendando iVoox Originals. Oye, ojalá y sea el principio de una bonita amistad entre todas estas plataformas y se crucen recomendaciones entre ellas, pero lo veo un tanto difícil. Ojalá, y los lunes podcasteros del 2022 empiecen por movimientos así entre estas plataformas. Os voy a pedir que por favor me dejéis vuestras opiniones en la cajita de comentarios de iVoox, en el canal de Telegram de Al Otro Lado del Micrófono, al que podéis acceder a través de t.me/al otro lado del micrófono, y como no, a través de la cuenta de Twitter @eov, donde me podréis encontrar hablando de podcasting, de podcast y de muchas cosas más. Y ahora me despido y, como cada día, regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.